Juan Echeverría, y quiero compartir con ustedes algo que siempre me ha llamado la atención, que es cómo a veces los profesores de literatura o la gente que le gusta la literatura de pronto no, no mira lo que las adolescencias, las juventudes quieren leer. Y a veces pensamos que toda la literatura es aburrida, que los escritores son aburridos, y eso un poco a veces los jóvenes, cuando tú preguntas si les gusta leer, dicen que no, y muchas veces es por eso, porque piensan que pues la gente que escribe o la gente que estudia se ha construido esta idea del nerd, del aburrido. Es una idea eh, muy sembrada de parte de los gringos, ¿no? Desde el neoliberalismo digital o el neoliberalismo eh, de control de series cómicas, comedias o novelas o películas que impulsan un cierto control en la sociedad, a señalar que toda la gente que estudia pues es tonta, ¿no? La gente que estudia es la que le va mal. Y lo vemos, por ejemplo, Nickelodeon era una plataforma juvenil infantil que de verdad, o sea, se pudieran escribir libros y libros del abuso infantil y del abuso que hizo sobre las personas, tanto los actores como sobre la sociedad a la que buscaba impactar. Y si tú recuerdas, todos sus programas, o en la gran mayoría de sus programas, y no solo Nickelodeon, podemos hablar de muchas series, todo aquel personaje que medianamente fuera inteligente o lector era el estúpido en la serie. Por ejemplo, hay una serie que se llama Drake and Josh, ustedes la deben conocer muy bien, en la cual el chico que quiere ser rocker, el chico que tiene su banda de rock, es el niño guapo, es el niño vago, es el niño flojo, y es el estelar en la serie, es uno de los estelares de la serie, y todo le sale bien. Y al chico que le gusta estudiar, que le gusta prepararse más, él es el estúpido, él es el gordo, él es el que está mal. La serie con el paso del tiempo va cambiando y le va dando más eh, libertades creativas a los escritores para congraciarse con Josh al final. Es porque el chico baja de peso, el actor, no hablo del actor, baja de peso y de pronto le empiezan a dar otra posibilidad. Pero generalmente planteaban al niño estudioso como un idiota. Lo podemos ver en la repetición de esta idea, como fue iCarly, que igual eran los niños estudiosos, eran los niños estúpidos, los niños aburridos, los niños que nadie quería. Y así puedes revisar todas las series, eh, o la gran mayoría de las series gringas, y generalmente siempre ocurre eso. Los que son inteligentes son aburridos, los que son creativos, los que son estudiosos, son los nerds, son los apestados de un grupo, ¿no? Al que les pasan todas las calamidades, ¿sí? Eh, es muy gringo el asunto, es muy gringo. En otros lugares no ocurre eso. En los propios Estados Unidos no ocurre eso. Se promueve mucho el que la gente se supere a sí misma, ¿no? Pero las series de televisión, decía Nickelodeon, es una de esos canales o eh, de esas marcas de canales, de las empresas televisivas, que sí se desarrolló en ese ámbito, ¿no? O sea, los niños inteligentes son idiotas. En pocas series ocurre lo contrario. Una de ellas puede ser, por ejemplo, las chicas Gilmore, de Gilmore Girls, donde la chica, la hija de la personaje principal, es una niña muy estudiosa y, y funciona por todo lo contrario. Incluso cuando uno ve Malcolm en el medio, el chico estudioso Malcolm tiene esa disyuntiva de no querer ser, no querer que se den cuenta de que es estudioso. De eso trata la serie, de que él no quiere que nadie se dé cuenta de que es estudioso, porque
es de alguna forma un reflejo de la sociedad gringa, porque a los chicos estudiosos hay que lastimarlos. Lo vemos incluso en Los Simpson, ¿no? A Lisa, que es la estudiosa, todo le sale mal, y Lisa, la estudiosa, además pues es espantosa porque es muy creída, evidentemente es la forma en que la dibujan, porque no todo acaba siendo así. Imagínate esa voluntad, desgraciadamente, lo decía yo ayer en el video, desgraciadamente los mexicanos tenemos la mala fortuna de vivir, de ser vecinos de los Estados Unidos y de pronto absorber toda su mugre social, toda su mugre violenta, la vamos absorbiendo para nuestra desgracia. Si nuestra vecina fuera China, si nuestra vecina fuera Rusia, si nuestra vecina fuera Alemania, Francia, no sé, Noruega, quizás nuestra forma de mirar el mundo con nuestros vecinos sería diferente. Pero para nuestra desgracia, nuestros vecinos son los gringos y intentamos, algunos intentan absorber ese mundo gringo dentro de su propio mundo, ¿no? Eh, y hay cosas muy positivas en la sociedad gringa y hay cosas muy negativas. Y de eso, pero de pronto la sociedad gringa trata de imponer mediante la televisión, y siempre lo han hecho, mediante la televisión, ese tipo de aparatos. Y esa, esa idea de que las personas, las chicas, los chicos inteligentes sean mal vistos o sean a los que hay que joder, a los que hay que burlarse, sean los apestados, a veces pasa a México. E incluso pasa hasta con el anglicismo, ¿no? O sea, le llaman bullying a veces, ¿no? No le llaman acoso escolar como debe ser el nombre, sino le llaman bullying y lo replican ad nauseam. O sea, hasta la náusea, no, no son capaces de, de resistir, ¿no? En otros países de lengua castellana, de lengua española, sí resisten. España, por eso eh, es el Spiderman y no el Spider-Man, porque no tienen por qué respetar el acento, porque lo hacen desde, desde su español. Así como se escribe, así lo voy a leer, porque esa es mi resistencia a tener que congraciarme con los gringos, con el imperio. Nosotros no tenemos salvación. Ayer en uno de los talleres que doy para mayores de 60 años, un compañero que había desde la primaria, estamos explorando su autobiografía, y uno de los compañeros que está contando desde la primaria fue los mejores promedios, mejor promedio en primaria, mejor promedio en la secundaria, mejor promedio en la preparatoria, mejor promedio en la carrera. Imagínate frente a qué tipo de estudiante mexicano de Matamoros nos estábamos enfrentando. Logró ganar proyectos en el espacio de investigación en Monterrey. Y cuando regresa a Matamoros a buscar trabajo, le dicen que no. Le dicen que no porque no tiene inglés. Y debe ser frustrante haber acabado una carrera en tu país y que de pronto el inglés fuera el freno. Y entonces decide que eso no lo va a frenar y cruza la frontera a tomar cursos de inglés en los Estados Unidos y ya, o sea, evidentemente siendo un gran estudiante, pues regresa y vuelve a triunfar, ¿sí? Pero ese es el tipo de personaje que de pronto ninguneamos. Yo me acuerdo que una vez en una plática comentaba que desde niño yo ya me había leído la Biblia completa antes de hacer la primera comunión, porque de pronto pues me entusiasmé en la lectura y me puse a leer y desde niño pues leo, trato de leer mucho y me decía la esposa de mi hermano, ¿no? Qué aburrido niño eras. Y eso es un poco esta idea gringa que permea en nosotros, esta idea que ellos han sembrado, ¿no? Ser inteligente está mal, ser lector está mal. Y contra eso, los que nos gusta la lectura, que promovemos la lectura, contra eso también tenemos que luchar, contra que la lectura es aburrida. Y parte de hoy, en esta pequeña charla, tiene que ver con que les voy a leer un pequeño fragmento de esta novela
La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, para que vean que si los chicos leyeran, ¿sí?, se darían cuenta de que hay grandes malvados en la literatura que están construidos, eh, que, que es, bueno, la literatura no tiene moral, ¿sí? Y entonces lees eh, desde un punto de vista en el que, ¡hala!, te sorprendes cómo, cómo usan el lenguaje, cómo no se jactan en el lenguaje, cómo no intentan ser puristas del lenguaje, sino presentar los planteamientos de, de los personajes. Evidentemente no es el escritor, sino los personajes los que hablan, y desde ese planteamiento de los personajes que hablan, pues valdría la pena tratar de acercarnos a ver que la literatura no es aburrida, no es solamente para gente sobradamente culta, como dicen algunos escritores que viven de la farándula y no de la literatura, viven pues, del farol, ¿no?, y no de la literatura, que piensan que la literatura es exclusivamente para unos pocos agraciados, como si fuera un lugar al que no cualquiera pudiera entrar, cuando estoy seguro que todo autor quisiera que lo leyeran 130 millones de mexicanos y no 1,000 mexicanos ganadores del FONCA, por ejemplo, ¿no? Sino el mayor número de gente es lo que uno siempre apuesta por ser leído, porque lo que uno quiere es comunicar y comunicar al mayor número de gente posible. Bien, quiero leerte un fragmento que desacraliza la literatura, que me parece que la desacraliza porque el planteamiento que el personaje presenta pudiera ser un planteamiento incluso rayado en lo vulgar, ¿sí? Pero el juego que hace con las palabras es muy interesante, y si nos da tiempo, platicamos después de escucharlo. Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, es una novela escrita por un Carlos Fuentes de alrededor de 32 años, ¿sí? Más o menos, es publicada más o menos como en el 58, 54, 58 más o menos, y Carlos Fuentes nació en el 28, ¿sí? No sé si 28 o 24, ahí lo revisan ustedes bien, pero es entre 10 y 12 años más joven que Octavio Paz. Y es interesante, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dice, voy a leer un fragmento que está, la novela tiene alrededor de 300, en esta edición, tiene 316 páginas. Este fragmento se encuentra en la página 140, es un poquito antes de la mitad del fragmento. Eh, Tienen que acercarse a la novela para que lo vayan viendo. No tiene capítulos, está a veces fechada en algunos fragmentos y deja blancos para ciertos fragmentos, y tú vas entendiendo que hay cambios de tiempo, ¿no? De donde está el presente es Artemio Cruz en su lecho de muerte y su familia tratando de sacarle el testamento, y sus memorias se van recordando cuando era un revolucionario, cuando muchos momentos, cuando era un senador, cuando era un empresario, cuando era un tío Richie cualquiera, pero tratando de ser cada vez más rico porque se lo permite el sistema que se fue construyendo a su alrededor en los gobiernos. Bien, el fragmento que te voy a leer dice así, es un poco sobre el lenguaje, pero escucha. Tú lo pronunciarás, es tu palabra, y tu palabra es la mía, palabra de honor, palabra de hombre, palabra de rueda, palabra de molino, imprecación, propósito, saludo, proyecto de vida, filiación, recuerdo, voz de los desesperados, liberación de los pobres, orden de los poderosos, invitación a la riña y al trabajo, epígrafe del amor, signo del nacimiento, amenaza y burla. Si te das cuenta, utiliza la forma de letanías. Tú debes de recordar,
seguramente muchos que me oyen, me escuchen este video, recordarán que de pronto existen las letanías a la Virgen desde un ritual católico cristiano. Y entonces, durante el rosario, se hace unas letanías a la Virgen que son salutaciones, planteamientos de metáforas en las que se le menciona a la Virgen. Entonces, en lugar de que digas, Virgen María, ruega por nosotros, Madre de Dios, ruega por nosotros, hija de Madre del Altísimo, ruega por nosotros, Torre de Babel, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, y así se van diciendo como eh, figuras que representen a la Virgen. O sea, ese es el juego que está usando. Fíjate, es interesante. Carlos Fuentes está usando ese juego. Y vamos a ver otra vez para que nos quede muy claro cómo hace esas letanías al inicio y vamos a ver dónde llega. Tú la pronunciarás, es tu palabra, y tu palabra es la mía, palabra de honor, palabra de hombre, palabra de rueda, palabra de molino, imprecación, propósito, saludo, proyecto de vida, filiación, recuerdo, voz de los desesperados, liberación de los pobres, orden de los poderosos, invitación a la riña y al trabajo, epígrafe del amor, signo del nacimiento, amenaza y burla, verbo testigo, compañero de la fiesta y de la borrachera. La palabra espada del valor, trono de la fuerza, colmillo de la marrullería, blasón de la raza, salvavida de los límites, resumen de la historia, santo y seña de México, tu palabra. Chinga tu madre, hijo de la chingada. Aquí estamos los meros chingones. Déjate de chingaderas. Ahorita me lo chingo. Ándale, chingaquerito. No te dejes chingar. Me chingué a esa vieja, chinga tú, chingue usted, chinga bien sin ver a quién, a chingar se ha dicho, le chingué 1000 pesos, chinguense aunque truenen, chingaderitas las mías, me chingó el jefe, no me chingues el día, vamos todos a la chingada, se lo llevó la chingada, me chingo pero no me rajo, se chingaron al indio, nos chingaron los gachupines, me chingan los gringos, viva México, hijos de la rechingada. Tristeza, madrugada, tostada, tiznada, guayaba, el mal dormir, hijos de la palabra, nacidos de la chingada, muertos en la chingada, vivos por pura chingadera, vientre y mortaja, escondidos en la chingada. Ella da la cara, ella reparte la baraja, ella se juega el albur, ella arropa la reticencia y el doble juego, ella descubre la pendencia y el valor, ella embriaga, grita, sucumbe, vive en cada lecho, preside los fastos de la amistad, del odio y del poder. Nuestra palabra, tú y yo, miembros de la masonería, la orden de la chingada. Eres quien eres porque supiste chingar y no te dejaste chingar. Eres quien eres porque no supiste chingar y te dejaste chingar. Cadena de la chingada que nos aprisiona a todos. Eslabón arriba, eslabón abajo. Unidos a todos los hijos de la chingada que nos precedieron y nos seguirán. Heredarás la chingada desde arriba. La heredarás hacia abajo. Eres hijo de los hijos de la chingada. Serás padre de mis hijos de la chingada. Nuestra palabra detrás de cada rostro, de cada signo, de cada liberada, pinga de la chingada, verga de la chingada, culo de la chingada te hace los mandados, la chingada te desflema el cuaresmeño, te chingas a la chingada te la pela, no tendrás madre, pero tendrás tu chingada, con la chingada te llevas a toda madre, es tu cuatezón, tu carnal, tu manito, tu vieja, tu peor es nada, la chingada, te truenas el esqueleto con la chingada, te sientes a todo dar con la chingada, te pones un pedorrales de órgado con la chingada, se te funde el cutis con la chingada, pone los huevos por delante de la chingada, no te rajas con la chingada, te prendes a la ubre de la chingada. ¿A dónde vas con la chingada? Oh misterio, oh engaño,
Oh, nostalgia, ¿crees que con ella regresarás a los orígenes? ¿A cuáles orígenes? No, tú, nadie quiere regresar a la edad de otra mentirosa, a los orígenes siniestros, al gruñido bestial, a la lucha por la carne del oso, por la cueva y el pedernal, al sacrificio y a la locura, al terror sin nombre del origen, al fetiche inmolado, al miedo del sol, miedo de la tormenta, miedo del eclipse, miedo del fuego, miedo de las máscaras, terror de los ídolos, miedo de la pubertad, miedo del agua, miedo del hambre, miedo del desamparo, terror cósmico, chingada, pirámide de negaciones, teocali del espanto, oh misterio, oh engaño, oh espejismo. ¿Crees que con ella caminarás hacia adelante, te afirmarás? ¿A cuál futuro? No tú, nadie quiere caminar cargado de la maldición, de la sospecha, de la frustración, del resentimiento, del odio, de la envidia, del rencor, del desprecio, de la inseguridad, de la miseria, del abuso, del insulto, de la intimidación, del falso orgullo, del machismo, de la corrupción, de tu chingada chingada. Déjala en el camino, asesínala con armas que no sean las suyas, matémosla, matemos esa palabra que nos separa, nos petrifica, nos pudre con su doble veneno de ídolo y cruz, que no sea nuestra respuesta ni nuestra fatalidad. Ora mientras ese cura te embarra los labios, la nariz, los párpados, los brazos, las piernas, el sexo con la unción final. Ruega que no sea nuestra respuesta ni nuestra fatalidad. La chingada, hijos de la chingada que envenena el amor, disuelve la amistad, aplasta la ternura, la chingada que divide, la chingada que separa, la chingada que destruye, la chingada que emponzoña, el coño erizado de serpientes y metal de la madre de piedra, la chingada, el eructo borracho del sacerdote en la pirámide, del señor en el trono, del jerarca en la catedral, humo, España y Anáhuac, humo, abonos de la chingada, excrementos de la chingada, mesetas de la chingada, sacrificios de la chingada, honores de la chingada, esclavitudes de la chingada, templos de la chingada, lenguas de la chingada. ¿A quién chingarás hoy para existir? ¿A quién mañana? ¿A quién chingarás? ¿A quién usarás? Los hijos de la chingada son estos objetos, estos seres que tú convertirás en objetos de tu uso, tu placer, tu dominación, tu desprecio, tu victoria, tu vida. El hijo de la chingada es una cosa que tú usas, peor es nada. Te fatigas, no la vences. Oyes los murmullos de las otras oraciones que no escuchan tu propia oración, que no sea nuestra respuesta ni nuestra fatalidad. Lávate de la chingada, te fatigas, no la vences, la has acarreado durante toda tu vida. Esa cosa, eres un hijo de la chingada, del ultraje que lavaste ultrajando a otros hombres, del olvido que necesitas para recordar, de esa cadena sin fin de nuestra injusticia. Te fatigas, me vences, me obligas a descender contigo a ese infierno. Quieres recordar otras cosas, no eso. Me obligas a olvidar que las cosas serán, nunca que son, nunca que fueron. Me vences con la chingada, te fatigas, reposa, sueña con tu inocencia. Di que intentaste, que tratarás, que un día de la violación te pagará con la misma moneda, te devolverá su otra cara cuando quieras ultrajar como joven lo que debías agradecer como viejo, el día en que te darás cuenta de algo, del fin de algo, un día en que amanecerás. Te venzo y te verás al espejo y verás el fin, al fin que habrás dejado algo atrás. Lo recordarás el primer día sin juventud, primer día de un nuevo tiempo. Fíjalo, lo fijarás como una estatua para poder verlo en redondo. Apartarás las cortinas para que entre esa brisa temprana. Ah, cómo te llenará. Ah, te hará olvidar ese olor de incienso, ese olor que te persigue. Ah, cómo te limpiará. No te permitirá insinuar siquiera la duda. No te conducirá al filo de esa primera duda. Es interesante el texto, esta letanías a la chingada, le podríamos llamar, de, de Artemio Cruz, escritas por Carlos Fuentes, desde luego. Eh, Hay que conocer el contexto, ¿no? Es un hombre que fue muy bruto,
o sea, muy fuerte, muy bruto, eh, como lo plantea el planteamiento de la revolución. Es decir, lo que hacía falta era fuerza, voluntad y no dejarse matar. Entonces, hay una escena muy interesante que es la que él va rememorando de toda tu existencia. Siempre rememoramos momentos que impactaron nuestra vida. Y él va rememorando cómo, cómo en una batalla, el ejército federal entra en batalla con los revolucionarios. Y entonces se dan las escaramuzas y todo. Y él acaba corriendo hacia un bosque y en el camino se cae y está lleno de sangre, no sabe si está herido, su animal está muerto, y entonces empiezan a gatear y llega otro con él, otro que está huyendo igual, y cae. Y ese dice, vamos, vamos, levántese, levántese. Todavía no era teniente, creo que era teniente, levántese, teniente. Y el muchacho que llega, y él no le hace caso. Y entonces cae junto a él y empieza un pequeño diálogo, y ¡pah! Hay un balazo. Y este muchacho que lo intenta ayudar y lo medio carga para llevárselo, cae sentado. Y entonces lo mira como, ahora ayúdame tú. Y Artemio Cruz lo ve, le da miedo, los balazos, y corre a meterse al bosque y lo abandona. O sea, abandona a aquel personaje que lo quiso ayudar. Pues ya que está ahí y se esconde en el bosque, se hace el muerto en el bosque y todo, escucha ruidos, escucha cabalgatas y todo, y de pronto entra alguien, ve una figura que viene cargando un hombre corriendo, y llega con él, teniente, se acuesta, está usted herido, y le empieza a ayudar, ya ganamos, esos cabrones huyeron y todo, vamos al fuerte, vamos a la casa, vamos al cuartel, tenemos que llegar. Y entonces, este vato, estaba ahí tirado, lo encontré tirado, está herido, pero creo que en que lo cargué se me murió porque su peso cambió, o sea, cambió su peso y creo que se me murió. Y lo voltea, y es el vato que Artemio Cruz había abandonado, el que lo quiso ayudar y que él abandonó. Entonces, sí, esta madre, ahora está junto a él. No, qué bueno que sobrevivió, teniente. Somos los ganadores y usted va a ser un héroe porque usted y lo hacen héroe de una batalla que el cabrón miedoso huyó. Es interesante, pero además el vato estaba o sea, en la batalla él estaba diciendo, ¿qué hago acá si pudiera estar o sea, revolcándome con la chamaca que yo secuestré, que yo violé y que la chamaca con el tiempo se enamoró de mí? O sea, no tenía dónde huir y pues el tipo la estaba viole y viole y viole de un lado para otro, y la chamaca pues acaba pues como pues de mi pareja, ¿no? Y entonces donde él se iba, la chamaca se iba. Y entonces cuando acababa cualquier pelea, él regresaba y ahí estaba la chamaca esperando. Entonces, evidentemente te plantea que la carne, el placer, el sexo, es en lo que él estaba pensando y no en la batalla. O sea, ¿cuál era el objetivo de él en la guerra? ¿Sí? Te está planteando eso. Y entonces cuando él está pensando, ¿qué hago acá? Coño, debía estar revolcándome con fulana, y empieza a contar todo el erotismo, entonces debe estar con ella y todo, y cuando empiezan las balazos y toda la escaramuza y lo que les acabo de contar, ¿no? Entonces, él, hay unos caballos, vamos a ver unos caballos, y se trepan los caballos y el vato se va. Artemio, o sea, ya deja, ya, o sea, abandona a los dos, al muerto y al otro. Entonces, él todo esto lo está contando en su lecho de muerte. Entonces son fragmentos en los que eh, y entonces por eso recuerda, o sea, esa parte donde les acabo de leer que dice, a ver, fíjense, dice, nadie querrá llegar a la edad de oro mentirosa, o sea, los 50 años, ¿no? Dice, no lo encuentro, pero hay una parte en la que dice, ahí está, velo.
Di que intentaste, que tratarás, que un día la violación te pagará con la misma moneda. Recuerda que la violación no es solamente, el violador no solamente recibe un placer sexual mediante la penetración en cualquier orificio humano, sino es el poder tomar sin consentimiento. Ese es el tema de la violación, es el poder. Pude, yo, tú que eres, te crees mucho y yo te tuve, tú, yo porque puedo. Ese es el placer del violador. Y ahora es un tipo en la cama, ¿sí? Con una mujer y una hija que le dicen, ¿dónde está el testamento? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste? Y él, que era todopoderoso, está muriendo en su cama. Y está, lo único que tiene son sus pensamientos. Entonces, pero lo que es interesante es un poco lo que les decía, ¿no? ¿En qué fecha se escribió esta? Esta es la edición en esta colección y es del 62. Eh, Les decía que Carlos Fuentes nació después de Paz y en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, hay todo un discurso sobre la chingada, ¿sí? Entonces, lo cual se hace muy interesante que de pronto, fíjense, él es nacido en el 28, o sea, le lleva 14 años a Octavio Paz. Octavio Paz nació en el 14. Entonces, eh, nació en el 28 y esta novela es entre sus tres grandes, la primera es del 58, es decir, tenía 30 años, La región más transparente, y La muerte de Artemio Cruz es del 62, o sea, 34 años tenía él. Y me parece que El laberinto de la soledad es de los 50, 55, 58, el laberinto de la soledad, el ensayo de Octavio Paz. Y en el ensayo de Octavio Paz hace un discurso muy fuerte sobre la chingada y hace una comparación y dice algo así: para los españoles el insulto es eres un hijo de puta, ¿no? Hijo de puta. Y muchas en Latinoamérica tienen ese hijo de puta, usan más ese, el hijo de puta. Y evidentemente hay una connotación interesante en puta, que es la contracción de prostituta, y debraya Octavio Paz en ello y dice, al menos dice, una prostituta, pues es un negocio, es un intercambio, plantea Octavio Paz, que es el concepto de donde viene. O sea, en Gilgamesh hay una prostituta que le entregan a Kiru, ¿no? O sea, desde el Gilgamesh es el primer libro del que tenemos conciencia los seres humanos. Y ahí hay una prostituta. Y vas a la Biblia y hay prostitutas, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente la prostituta es esta mujer que intercambia el sexo por dinero. O sea, hay un negocio. O sea, tú ofreces un servicio y un producto y yo ofrezco a cambio en metálico o en especie, ¿no? O sea, un dinero. Hay un intercambio. Evidentemente, la prostituta tal cual pudiera decir, no, no me interesa, ya cobré lo que necesito, ya no me interesa, y negar el intercambio. Y esa mujer que usa el sexo como un negocio, pues ha sido usado desde la moral católico-cristiana, romana, por supuesto, ha sido tomada como un control en la mujer, pero más allá de un control, de una forma machista de expresarse de la mujer. Entonces, toda mujer, ¿sí?, que de pronto eh, disfruta del sexo, o todo hombre macho que intenta denigrar a la mujer, le llama puta, ¿sí? Aunque no hay un intercambio económico, sino es una forma de atacar, ¿no? O sea, te gusta meterte con, te gusta el sexo,
Cuando una prostituta puede ser que ni le guste el sexo, porque es un negocio, hay un intercambio monetario. Y el insulto no tiene ni siquiera sentido, porque que me guste el sexo, pues puedes llamarme ninfómana, que no soy, eres una ninfómana, no soy tan grotesco, porque no nos han enseñado esa palabra para verla de manera tan grotesca, pero puta sí. Bueno, pues ese contexto europeo o occidental, ¿sí? No sé si en otras culturas, pero al menos este, desde el indoeuropeo y todas las religiones católicas, las religiones monoteístas que vienen hacia Occidente, tomadas por Roma y luego llegan a América, ese es el concepto de la prostituta, de la mujer que intercambia sexo por favores sexuales a cambio de un producto, de un dinero, ¿no? Hay un intercambio. Eh, y dice Octavio Paz, nosotros los mexicanos no somos hijos de puta, no nos insultamos como hijos de puta, nuestro insulto es peor, somos hijos de la chingada. Y mientras la puta llega a un acuerdo con el que va a penetrarla, ¿sí? Dice, si la penetración en sí es violenta, ¿sí? Es violenta porque un pedazo de carne se introduce en otro cuerpo, ¿sí? Entonces siempre va a haber violencia. Para que esa violencia no sea desagradable, evidentemente se construye el deseo, la libido que hace que aquel que va a ser penetrado o penetrada eh, se prepare y conceda la penetración, ¿sí? Entonces hay un común acuerdo que causa placer en ambos, ¿sí? Placer reconocido, no físico, reconocido. Y le pueden llamar amor, incluso. Y dice él, en cambio la chingada, ¿sí? Es la mujer violada, es la mujer violada. La palabra chingar, Octavio Paz la plantea como violar, o sea, es violar a una mujer o violar a alguien, eso es chingar. Y está asociado a la palabra coger que usamos diferente que en otros lenguajes en México. Coger para nosotros es el acto sexual. Para todos en la lengua castellana es coger es tomar algo, levantar algo, tomar algo. Viene de recoger o coger. ¿Por qué? Porque él señala que las tribus, cuando los españoles atacaban y ganaban una batalla, decían, coged a las mujeres. Y entonces las mujeres eran tomadas a la fuerza. Y al ser tomadas a la fuerza, pues eran tomadas sexualmente, eran violadas. Y ese constructo de coger, ¿sí? Fue evolucionando en las lenguas originarias a chingar, ¿sí? Y entonces, mientras la prostituta o los españoles son hijos de puta, ¿sí? Se insultan así, nosotros en México nos decimos hijos de la chingada, ¿sí? Somos hijos de la mujer violada. O sea, tú eres hijo, yo soy hijo de una mujer violada cuando nos insultamos así. Desde el machismo, evidentemente, le arrebatas a la mujer hasta el negocio de su carne. Porque la prostituta, pues, llega a una decisión de, bueno, no me queda de otra, voy a prostituirme, sé que a los pendejos les gusta el sexo, pues voy a entregar sexo por dinero, o por una casa, o por vistas, o no sé, porque depositen en el OnlyFans. No pasa nada. Yo voy a intercambiar por una decisión propia mi deseo, mi placer, lo que yo represento para ti, ¿sí? Lo que yo me voy a objetualizar, si así lo quieres ver, para obtener un dinero. Pero la violada, o la mujer violada, o la persona violada, no tiene esa, no, se le priva de esa oportunidad de hacer negocio. Es tomada a la fuerza. Evidentemente, una puta
una mujer puta, una prostituta y una chingada, una mujer violada, son cosas totalmente diferentes. Y él plantea eso, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad. Si no has leído El laberinto de la soledad, léelo. Es una obra que debería leerse en este país en la secundaria. ¿Sí? Todos los mexicanos deberían leer El laberinto de la soledad desde la secundaria. Eh, y ahorita que encuentras en esta novela que estoy compartiendo, de La muerte de Artemio Cruz, es interesante cómo se vinculan los autores. Recuerda que la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, de Aureliano Buendía y los Buendía que construye Gabriel García Márquez, mete un poco a fuerza, pero mete a Artemio Cruz, o sea, mete a este personaje. ¿Por qué? Pues porque es una forma de homenajear o de dialogar con Carlos Fuentes, que cuenta la leyenda, fue aquel personaje, aquella persona que tenía recursos y cuando se entera, según la leyenda, según la leyenda, cuando se entera que García Márquez está jodido y sabe que su esposa está yendo a fiar la carne, la comida en las tiendas donde viven, Carlos Fuentes dice, no, ¿cómo vas a estar pidiendo fiado? Yo te voy a dar dinero, te voy a dar dinero hasta que le pegues algo. Y entonces Carlos Fuentes le pone como una pensión, le va pasando dinero a Gabriel García Márquez hasta que Gabriel García Márquez le pega a un libro, que no me acuerdo cuál es, pero posteriormente en Cien años de soledad, como una forma de agradecer, involucra y mete al personaje Artemio Cruz a su novela. Un fragmentito, ¿no? Una novela enorme, un fragmentito donde dialoga con él mediante Artemio Cruz. Y aquí me parece algo similar, ¿no? Que queda muy bien, porque hablamos de un violador, ¿sí? Artemio Cruz, que levanta una chica como una dote, toman un pueblo, agarra a una chica, se la lleva, la viola, y la viola, la viola, la viola, y luego se queda con ella, ¿no? Entonces, es un violador, Artemio Cruz, ¿sí? Y entonces debraya el hecho de muerte sobre la chingada, pero sobre la palabra en sí, ¿no? Y si tú escuchaste, tiene esas connotaciones, el macho, la violación, la palabra, y vean cómo empieza, cuando empieza el de Braille, dice, empieza, santo y seña de México, tu palabra, chinga a su madre, que es la primera, que muchos le hemos dicho seguramente, hijo de la chingada, pero imagínate cambiar el verbo, cambia chingar en todas sus acepciones por violar en todas sus acepciones. Chingue a su madre. Sería viole a su madre. Hijo de la chingada. Hijo de la mujer violada. Aquí estamos los meros chingones. Aquí estamos los meros violadores. Déjate de chingaderas. Ahí ya es cuando empiezan a jugar con él. ¿Qué serían chingaderas? Serían actividades de los violadores. Eso sería. Ahorita me lo chingo. Ahorita me lo violo. Ándale, chingaquedito. Ven cómo juegan, cómo la palabra fue perdiendo dentro del habla del mexicano la connotación inicial. ¿Sí? Un chingaquedito, ¿qué sería? Si la palabra es violar, ¿no? Un jodón. Eso lo asociamos todos, sabemos que un chingaquedito es aquel que está jodi, 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 jodi. ¿Sí? Pero lo mismo. A veces decía por allá algún criticaban mucho el cine de ficheras, mucho se ha hablado de eso, se han escrito ensayos al respecto, de cómo criticaban el cine de ficheras de los años 70, 80, pero cuando nace el cine de ficheras, está representando una parte de la sociedad también. Y ¿qué es lo que se pierde? Se pierde
calidad visual, se pierde. eh, Hace poco vi una película eh, donde, una película muy mal actuada, no me acuerdo el nombre del actor, perdón, eh, pero el guionista era uno de estos westerns mexicanos, ¿no? Una época igual entre los 60, 70, que hay muchas películas que se hicieron en el norte de México como westerns, o sea, como en el oeste, de pistoleros, de cosas así. Y se llama, creo que así, El último pistolero, se llama, o El pistolero, no me acuerdo. Y está, si tú ves la película, está mal dirigida, está mal actuada. Bueno, creo que todas las películas donde sale Eddie del Castillo están mal actuadas. Pero pues es lo que había, es a lo que alcanzaba. Entonces esa película es un western. Pero el guionista es Tito Monterroso. O sea, Augusto Monterroso, el escritor del dinosaurio y de obras completas, él hizo ese guión. Dices, y ves la película y el tema está padre, pero está mal dirigida, mal actuada, mal ejecutada, pero entretiene, cumple con eso, no entretiene. Pero el guión es interesante, es un pato que no quiere volver a disparar. Había hecho mucho, mucho daño como pistolero y no quiere volver a disparar. Y entonces se va enfrentando en esa época, en ese mundo, en esa Texas, en ese Matamoros de inicios de antes del siglo XX, este, eh, hubo una gran guerra comanche, recuerden, una guerra comanche, México-Comanche, de alrededor de 50 años, creo que hasta más, creo que la guerra comanche tarda más incluso que la guerra de castas en el sur, y eran ataques de los comanches que les arrebataron su tierra, les arrebataron todo, y les querían cambiar, ya sabían todo lo que habían hecho hace 300 años, no querían permitirse, o sea, los tratamos como los indios malos, pero realmente eran los palestinos de aquella época, o sea, estaban defendiendo sus tierras, que los mexicanos y los occidentales les arrebatamos, los novohispanos, los novohispanos, los tejanos, en el orden, ¿no? Los novohispanos, los mexicanos, los tejanos, los gringos, les arrebataron a todas las tribus del norte de México, el sur de los Estados Unidos, les fueron arrebatando. Entonces los comanches, pues tenían que tratar de defenderse y ya llegaban a cualquier situación que pudiera parecernos inhumana, pero una forma de resistencia. Bueno, el caso es que en esa época, pues todo el mundo andaba pistolado. O sea, no había leyes, ni comisarios, ni ministerios, ni nada en esas regiones. Era la ley del revólver, ¿no? Y entonces Tito Monterroso escribe ese guión bien interesante eh, para ese tipo de actuación en esa misma época en la que Monterroso, Carlos Fuentes, Octavio Paz coincide en tiempos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo interesante de, esta, de este México violento, de este México eh, que hoy, por ejemplo, donde vemos a dónde ha quedado la chingada, ¿no? Es un tema que seguimos usando, pero desde el machismo mexicano, lo he dicho en otros videos, la palabra es verga. He visto cápsulas de, de extranjeros que viven en México, que primero aprendieron quizás el güey, también aprendieron seguramente Viva México Cabrones, luego aprendieron quizás la chingada, algo no con todo el concepto, pero usan ya mucho el a la verga, y, y, y no es más que otro indicio de ese machismo, ¿no? El plantear, no, pues váyanse a todos a la verga, que es este tótem, es la verga como un tótem desde el machismo, como si la verga fuera la cosa más
poderosa que existiera y que Beatriz Preciado o Paul Preciado en su manifiesto contrasexual destruye por completo cuando dice todo aquello que cause placer es un dildo hasta el pene. Y lo dice científicamente, porque podría decir hasta la verga. ¿Sí? Todo aquello que cause placer es un dildo, consolador, un dildo, hasta la verga. Y eso le resta todo poder a ese órgano anatómico que sirve para copular. Y evidentemente todos los que estudiamos anatomía sabemos que es mucho más poderosa una vulva, ¿sí? Una vagina, que una verga. Cuánto se expande una vagina y regresa a su tamaño. Cuánto. Mete el tamaño de músculo que es. Y evidentemente, vivimos en ese ideal machista y seguimos usándolo. Y veías a los extranjeros, a los coreanos, aquí en el TikTok, en las redes sociales, copiando esa forma mexicana de hablar, ¿no? Esa idea de a la verga, porque al parecer seguimos pensando que nuestros grandes referentes son estos chicos y chicas lastimosamente sin educación que dicen verga 6 veces en una frase de 10 palabras. ¿Sí? ¿Te crees muy verga, verga? Vete a la verga. Algo así. ¿Sí me explico? Fíjense, ¿te crees muy verga? ¿Te crees muy verga, verga? Pues vete a la verga. A mí nadie me manda a la verga. Así. O sea, han reducido el lenguaje, pero pues no es su culpa. No es culpa de estos chicos, estas chicas que viven en esta violencia, eh, ilusionados con el brillo del, de los pesos, de las cuentas bancarias, y porque tuvieron que determinarse a ese tipo de vida, porque los gobiernos de este país se dedicaron a saquearlo, ¿no? Durante 200 años, con sus picos sus altos y sus bajos. 200 años, estas familias políticas en México se han dedicado a saquear. Entonces, es interesante cómo aquellos que nos gusta la literatura, tenemos que nos gusta la promoción de la lectura, tenemos siempre que tratar de demostrar que en la literatura no solamente no es un tema de la literatura no es aburrida, ¿sí? Para nada. En la literatura, es que me gustan las series. Me acuerdo una vez que yo leía un cuento de Ballard, eh, se llama, eh, no es Año Cero, bueno, no me acuerdo cómo se llama, ahorita el cuento, lo tengo por acá, lo puedo buscar, creo que lo he leído incluso. Pero lo que plantea este cuento es que cuando lo lees, eh, es un cuento de un tipo que se encuentra, que empieza a tener deseos siente que la vida le ha pasado encima. Entonces él dice, no, no puede ser. Y empieza a desear la muerte de la gente, empieza a tener deseos cada vez más profundos que se empiezan a realizar. Y se empieza a decir, chinga, cuánto, hasta dónde alcanza ese poder que él tiene de la palabra, porque lo escribe en un diario. Y lo que escribe en ese diario sucede. ¿Sí? Y entonces,
Y entonces, pues empieza a probar hasta dónde puedo este poder de que yo escriba algo y suceda. Y se da cuenta que tiene ciertas limitaciones el poder. Y así va avanzando el texto. Entonces lo leí en un taller de diversas edades y unos jovencillos me dijeron, es un anime, es un anime, lo que usted está leyendo es un anime. Y rápidamente pues, te vas a las fechas. ¿Quién escribió primero? ¿El escritor o el anime? Y evidentemente te das cuenta que el escritor, o sea, el anime está basado en el cuento. Aunque no sé, no soy experto en animes, pero aunque el anime no lo diga, que eso pasa muchas veces. Otra vez igual vi un cuento de este mexicano, de esos cortos mexicanos que han hecho, y vi ese corto mexicano y leí yo lo paré porque descubrí que estaba basado en un cuento de Raymond Carver y paré la película y fui a los créditos y empecé a revisar los créditos. En ningún lado dice, en ningún lado dice que está basado en un cuento de Raymond Carver. Y me parece penoso, realmente. O sea, que no sepamos dar ese reconocimiento de cosas que nos gustaron y decidimos filmar o crear un anime. Entonces, siempre existe esta relación y por eso es que los jóvenes a veces no leen porque en la promoción de lectura fallan cosas. ¿Qué fallan? Aquí en Matamoros hay una eh, librería del Fondo de Cultura Económica. Tú llegas, siempre está vacía, vacía, vacía. Y dices, la gente no lee. Evidentemente, hay muchos grupos de literatura, muchos talleres literarios, mucha gente que está leyendo cada vez más, pero vas a esta Fondo de Cultura Económica y la señora que está en la librería tiene una cara de mierda tal y es tan agresiva y tan, eh, bueno, te da tanta mala vibra que no tengan ganas de estar 2 segundos en esa librería. Lo que le preguntes, que no sabes si ya llegó tal libro, te voltea a ver y ni te contesta. O sea, cosas así de un personaje que dices, qué chingado joven quiere acercarse a platicar con esta mujer. Cuando alguien en la librería dice, oye, no, vengan, aquí tengo este libro y esta obra, puede estar asociado a que gane una mierda, pero pues tú decidiste que ese trabajo quieres, pues has estado en el trabajo hace 10 años. Llevo 10 años en Matamoros y desde que llegué está aquí, en esa librería, y debe seguramente tiene más años, pero siempre está con cara de mierda, nunca te nunca hay ningún comentario sobre, oye, este autor, fíjate que tú puedes, oye, ya llegó tal libro. Cuando de pronto uno en las librerías, hay libreros que llegan a un acuerdo y, yo te lo consigo, no te preocupes, ¿cuál te gusta? A ver, voy a apuntarlo, voy a hablar por teléfono, a ver, no, vas a las bibliotecas y las bibliotecas, aquí en Matamoros, las bibliotecas son para que nadie vaya. Tiene un horario que va creo que de 8 a 3, de 8 a 3, de 8 a 3. Las escuelas, licenciaturas, primarias, prepas, secundarias, ¿a qué horas salen? ¿A qué horas salen? A las 12, a las 2, a las 3, entran a las 8, a las 7 a clases. O sea, el horario de los estudiantes en la escuela tiene la biblioteca. Cuando salen los chicos, hay que hacer tareas. ¿Dónde? Biblioteca cerrada. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué diablos no corren el horario? Y que entren a las 12 o que pongan 2 turnos. Unos entran de 8 a 2 o de 8 a 12 y otros de 12 a 6 o de 8 a 4, 8 a 3 y de 12 a 8. Y tienes una librería abierta, una biblioteca abierta de 8 a 8. Pues porque a los gobiernos les vale absolutamente madre las bibliotecas, a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. ¿Sí? Y eso hace que
no sepan para qué mierda es una biblioteca. Y si luego te topas con bibliotecarios o bibliotecarias que son como la chica del Fondo de Cultura Económica de aquí de Matamoros, pues estamos jodidos. ¿Cómo haces eventos? Entonces todos los eventos que se hacen en bibliotecas son vía invitación a las escuelas. Vamos a hacer un evento de taller, tráete a la escuela y traen una escuela a eso. Entonces, no son los libros. La biblioteca de aquí de Matamoros, como mucha biblioteca he conocido, bibliotecas de Campeche, de Ensenada, están con unos libros y unos títulos bellísimos, de verdad, bellísimos, pero ahí empolvándose sin ser leídos. Lo he escrito por allá, ¿sí? Los libros gritando porque los lean. Por favor, léanme, por favor, léanme. Si prestas atención y te acercas a una biblioteca en la noche, en el día, en la tarde, todos están gritando, léanme, por favor, léanme. Te apuesto que uno pudiera encontrar en cada librería y biblioteca de México 10 libros que nunca han sido abiertos, de verdad. Y eso es, pues es muy triste. Entonces, eso es un poco lo que quería comentarles el día de hoy, que la literatura hay que desacralizarla. Hay que mostrar a los jóvenes que la literatura está escrita por personajes que tratan de encontrar, por autores, autoras, que tratan de encontrar personajes que sean como tú, como yo, jóvenes, ¿sí? Jóvenes, que hablan así, que tienen defectos, virtudes, ¿sí? Morales jodidas, en las que como joven puedes interactuar y decir, chinga, ¿sí? Y eso es lo que los escritores debemos de entender y lo que los promotores de lectura deben tratar de inculcar, ¿sí? El amor por los libros no es romanticismo, debe de volverse un objetivo del promotor de lectura, enamorarse de la literatura, enamorarse de la lectura, del lenguaje, del poder del lenguaje, del poder de la palabra, y tratar de tocar las mentes y los corazones de los chicos. Mi nombre es Ana Echeverría, gracias por escucharme.